Jesús en el libro de Tito, capítulo 2, libro de Tito, capítulo 2, vamos a leer hasta el verso, del verso 4 al verso 7. Tito, capítulo 2, del verso 4 al verso 7. Dice esta porción de la palabra del Señor: que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. El 5. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, el de enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Señor Jesús, estamos delante de tu presencia, porque tú eres nuestro Dios maravilloso, porque tú eres el Rey de reyes y Señor de señores, porque tú eres el que obras en nuestra mente, en nuestro corazón, porque tú eres el que guías a tu pueblo santo, Jesús. Tú eres nuestra bendición, Señor. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. Tú eres el que hace, Señor, porque tú eres real en nuestra vida. A tu nombre, Señor Jesús, sea la honra, la gloria y la alabanza. Y todos decimos, gloria a Dios. Se pueden sentar. La mayordomía en el hogar. Cada uno de nosotros somos llamados a ser mayordomos. Cada uno de nosotros tenemos un hogar, ¿cierto? El papá, la mamá, sus hijos. Y aquellos que son solteros viven con la mamá, viven con el tío, bueno. Pero cada uno de nosotros vivimos en familia. Y Dios nos entregó muchas cosas como buenos mayordomos para cuidar, ¿cierto? Todos los días Dios nos insta por medio de su palabra que debemos cuidar, enseñar, instruir. Bueno, muchas cosas nos da Él para que en este caminar cristiano nosotros no desmayemos, sino que siempre estemos en la brecha. Porque a pesar de las situaciones que vivamos, siempre Dios está con cada uno de nosotros, amén. Para apoyarnos, para darnos sabiduría, para guiar nuestra mente, porque muchas veces en esas situaciones cada uno de nosotros tenemos que pedirle a Dios sabiduría. Y el libro de Santiago lo dice, ¿cierto? El que esté falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da abundantemente y sin reproche. Dios nos regala todas estas cosas para que las podamos transmitir a nuestra familia. Hoy más que nunca debemos de transmitir como buenos cristianos o como buenos hijos de Dios, transmitir la fe a nuestros hijos, transmitir la fe a nuestra familia inconversa, porque somos nosotros los llamados a regalar todas estas cosas que Dios nos las ha dado a nosotros primero, amén. Porque cuando usted y yo tenemos algo y lo regalamos con todo el amor, con toda la dedicación, Dios o de Dios recibimos una buena recompensa, amén. Muchas cosas de la mayordomía hay, pero cada uno de nosotros tenemos que aprender a tomar buenas decisiones en el hogar para así tener esa familia unida, esa familia que quiere agradar a Dios. Porque a veces las circunstancias o las edades, no sé, a veces se nos torna difícil en nuestro hogar, pero es porque a veces no nos ponemos de acuerdo en una decisión. Y hay decisiones que debemos de tomar, a veces son drásticas en pareja o como hijos, muchas veces también tienen que tomar decisiones por los padres, porque cuando el padre y los padres de nosotros ya van siendo más adultos, yo siempre he dicho, los papeles se van cambiando, ¿cierto? Antes los padres nos gritaban a nosotros, nos mandaban, y ya luego los hijos toca es al contrario, mamá no haga eso, no se meta así, no camine así. Y nuestros padres, ser ya adultos, se enojan, pero es que ya no tenemos la misma capacidad, ya no vemos igual, ya no tenemos las mismas fuerzas. Y es ahí donde nuestros hijos nos quieren ayudar, pero nosotros
Ya los adultos no queremos, porque ¿cómo me va a mandar usted si usted es mi hijo? Pero llega, como dice la palabra del Señor, que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora debajo del sol. Y que cada uno de nosotros tenemos que dejarnos guiar con sabiduría, porque es esas decisiones que a veces tenemos que tomar, que no nos gustan, pero que hay que hacerlas. En cada uno de nosotros, como buenos mayordomos, también tenemos en nuestro hogar muchos gastos, muchas cosas que hacer, pero tenemos que saber administrar bien toda la bendición de nuestro Dios. Amén. Porque a veces nos vemos en aprietos con la bendición de Dios porque nos gastamos más de lo que ganamos. Entonces es ahí donde viene el desfalco en las familias y vienen las situaciones difíciles, porque muchas parejas o muchos hijos a veces no hay una buena, ¿cómo se dice? Como una buena palabra. Sí, administración o comunicación, porque hay cosas que solamente las sabe papá y mamá. Yo no sé a usted cuánto les pasó cuando tenían los niños pequeños, que de pronto habían dejado por ahí un ladito 10, 5, 20,000 pesitos, y el hijo le decía, mamá, es que quiero, y usted le decía, no tengo. Entonces a uno los hijos le decían a uno, usted es muy mentirosa, mamá, porque allí tiene tanto. Entonces los hijos pequeños o hasta la adolescencia piensan que todo eso es para mecatear. Entonces a veces hay un desfalco por dar un gusto a las carreras, mas no se les da una explicación. No, yo sí tengo esto, pero hay que ir a comprar esto de mercado, o tengo esto para pagar los servicios. Sí, de muchas formas uno puede enseñar a nuestros hijos a que ellos aprendan de que la vida cuesta, que la vida hay que manejar las cosas bien, porque a veces pasamos, nos apremiamos o no sé, como que estamos en un desasosiego cuando estamos en deudas, porque prestar es muy fácil, fiar es muy fácil, ¿cierto? Usted va a cualquier almacén y le dicen, yo le fío con la cédula, solo firme acá, pero usted sabe que tiene que pagar esa deuda, y a veces con esa deuda nos ahorcamos o viene una situación difícil en nuestro hogar. También es muy fácil decirle a otro, présteme, pero usted tiene con qué responder. Entonces hay hermanos o hermanas que a veces son costumbres o malas costumbres que se cogen en el camino, y muchas veces no hay con qué pagar, entonces se perdió el amigo, se perdió la plata, y hasta el hermano se perdió porque no volvió al culto. A mí me pasó varias veces en La Estrella, y uno a veces le decía, hermano, tranquilo, vuelva que yo le perdono la deuda, pero vaya y regocíjese con el Señor, porque uno perderse por 20,000 pesos, pero no todo el mundo puede hacer eso, porque son cosas que usted tiene y las presta, pero en algún momento las necesita. Entonces mire, yo pienso que cada uno de nosotros tenemos que aprender a manejar toda la situación económica. Así como manejamos la vida espiritual, hay que aprender a manejar lo económico, porque es la bendición de Dios. Amén. Entonces, así como los jóvenes, como los adultos, como el anciano maneja su bendición, cada uno de nosotros tenemos que darle a Dios lo que es de Dios primero. Lo de Dios no se autopresta. Usted puede prestarle lo que sea, pero nunca preste lo que usted sacó para Dios, porque usted es el que queda mal con Dios, no con nosotros ni con una congregación, sino con usted mismo. Entonces lo que usted guarde de ofrendas, de diezmos, de votos, entrégueselo a Dios, que Dios le multiplicará y le bendecirá en gran manera, pero hay que hacerlo que con fe, creyendo de que Dios todo lo puede dar. Entonces en este texto leíamos que enseñemos a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, porque hoy más que nunca se ve esa decadencia de amor, ¿cierto? Eso se hace una pompa en un matrimonio y eso pues son cosas espectaculares, pero a veces en la misma semana de la luna de miel ya no quieren saber nada de nada, ni nada del uno ni nada del otro.
Entonces se acabó el amor, se acabó aquello que prometimos delante del Señor. Y hoy el Señor nos manda que les enseñemos a esas mujeres a que amen, a que respeten a ese esposo que el Señor les regaló. Porque yo me acuerdo mucho de mi esposo cuando nosotros estábamos apenas comenzando en la vida cristiana y el matrimonio, que todo fue juntico, y uno se enojaba, y entonces él decía: ¿cuántas beatas quisieran tener un esposo? Pero ustedes que lo tienen no lo cuidan, ustedes no nos cuidan. Y es una verdad que así nos enojemos, es en serio, que nosotras las mujeres casadas a veces no valoramos ese hombre que el Señor nos regaló, ¿cierto? Que requiere respeto, que requiere dedicación, porque muchas veces nos descuidamos con nuestro esposo. Entonces, a veces nosotras las más mayorcitas debemos de coger las mujeres más jóvenes que van llegando a la iglesia, en conversas o de la iglesia: ame a su esposo, respete, lo quiere, lo mima. El hombre es muy mimado. Ellos les fascina que los mimen, aunque ellos no lloren como nosotras, les gusta que los mimen. Les fascina que los soben, les fascina de todo lo bueno. Entonces, no nos olvidemos de esas cosas bonitas que nos enamoramos en algún momento, porque eso a veces hay personas que lo van volviendo es como que me toca. No, es porque usted lo ama, porque realmente usted lo admira, usted lo quiere. O sea, muchas cosas que reúnen como cada una de nosotras como mujeres, no dejarnos, porque así como a nosotros nos gustan que nos mimen, que nos regalen alguna cosita, porque los hombres no son detallistas, entonces a ellos les gusta que uno los mime, pero a nosotros nos gusta que ellos nos regalen así sea una chocolatina. ¿Por qué? Porque se les olvida que uno, cuando llegan y dicen: mi amor, aquí te traje esto, no solamente el día de la mujer, el día de la madre, no, cualquier momento. Eso es algo que a uno lo reanima, como dice: todavía está enamorado de mí, todavía piensa en mí cuando está en el supermercado. No le vaya a pasar a usted como un hermano en un pueblo, que estamos en una reunión, entonces mi esposo dijo: pilas con los detalles, cuiden sus mujeres. Bueno, entonces dijo el hermano: no, hermano, yo voy a mercar y yo le digo cada rato: ¿cuál chocolatina? Ahí le compré 7 pares de panela. Entonces mi esposo le decía: no, mijo, usted si no conquista un gato con, ¿cierto? No, un conquistador muy malo. Entonces nosotros, todos los seres humanos, necesitamos de ese amor, ¿cierto? Todos, los niños, los jóvenes, los solteros, los viudos, los dejados, los casados, los divorciados, todo mundo. Todos necesitamos de un amor, de alguien que nos quiera y se preocupe por nosotros. Eso es algo que va ahí incluido en esa mayordomía, en eso que a usted y yo nos entregó el Señor. Porque yo pienso, cuántas cosas nosotros dejamos de hacer, pero porque no teníamos el conocimiento de Dios. Pero ya no se nos apunta eso, porque Dios todos los días nos enseña a que nos amemos los unos a los otros. El otro texto dice: a ser prudentes, que cada una de nosotras, las mujeres o todos los cristianos, seamos prudentes, que no nos metamos en cosas, y el Señor nos hablaba el domingo, en enredos sin necesidad. Ahí sí, como uno tiene la costumbre: viene a hablar de Julano, venga, yo le doy desayuno. Vino al almuerzo, venga, yo le doy almuerzo o un jugo. Pero es mejor dejarle las cosas que le pertenecen a Dios, que Él es el que juzga todas las cosas. Amén. Porque a veces hacemos mucho daño, y el Señor nos habló muy claro el domingo. Entonces, seamos prudentes en nuestro hogar también cuando hay un problema difícil. Porque antes, pues a mí me tocó ese tiempo de que si uno metía la cucharada en el hogar, en alguna cosa que el papá y la mamá tomaban una decisión, le digo que cuando se fuera la visita o con el que estuvieran conversando: alístese, mija, que ahorita cuadramos. Con la mirada le decían a uno: tranquila, que ahorita cuadramos. Porque uno no podía meter la cucharada. No organizaban los problemas difíciles en medio de los hijos. Y eso no quiere decir que no hayan problemas, sino que hay cosas que los hijos no necesitan saber.
porque ellos no van a entender muchas cosas de usted y de su esposo, porque nosotros ya somos adultos y los niños a veces los involucramos en un poco de cosas y se da cuenta uno cuando uno conversa con muchos hogares que los hijos no quieren nada de Dios porque los mayores no sabemos manejar cada situación en prudencia, en sabiduría de Dios, allá en el momento más oportuno, porque a veces arreglamos cosas muy maluquitas que son difíciles de entender los muchachos comiendo. A veces hasta los muchachos se paran y dicen, no, pues esto es para pelear aquí, más bien esta comida ya no me pasó. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos, los adultos, no tenemos en cuenta que son cosas de él y yo, no de los hijos. Hay cosas que hay que involucrar a los hijos, pero no los problemas de pareja. Entonces, qué bueno, hermano y hermana, que nosotros como hermanos creyentes al Señor podamos cuidar de todo eso. Y dice que a las mujeres también le enseñemos a que sean cuidadosas de su casa, porque llegó el momento, siempre ha existido. A uno a veces le dicen que las muchachas de este tiempo, no, eso siempre ha existido. En mi casa somos 5 mujeres y habían unas que no querían hacer nada y a otras que sí nos gustaba. Entonces eso siempre ha existido, pero está en nosotras que les enseñemos a que sean cuidadosas, respetuosas con lo que el Señor les ha regalado, porque a veces no cuidamos lo que Dios nos da. ¿Con cuánto esfuerzo conseguimos una neverita? Yo me quedé mucho tiempo con una neverita de segunda y yo la limpiaba, la brillaba. Bueno, yo no sabía ni qué hacer con ella, porque estuve mucho tiempo recién casada que no tenía una nevera. Entonces valoré cuando me regalaron una, mi esposo me la compró, así fue de segunda, pero me la compró. Entonces la valoré. Entonces cuando el Señor ya me dio una nueva, la valoro más, ¿cierto? Porque hay cosas que uno valora mucho porque sabe cuánto invirtió, cuánto se esforzó para ahorrar y para comprar esas cosas. Entonces ahí es donde manda que nosotros seamos cuidadosas, que le enseñemos a los hijos a que cuiden eso, esa cama que el Señor nos regaló, ese comedor, que el comedor es para comer, que la cama es para dormir. Pero dejamos que los niños coman, se sienten en las camas a comerse coladas, helados. Entonces ya no es cama, sino cama, comedor. Entonces a veces vienen las dificultades porque el esposo llega por la noche y dice, mi amor, ¿y qué pasó aquí? Ah, no, fue que el niño se subió y regó la colada. Pero es que eso no es comedor, se llama una cama y es para descansar. Entonces a veces perdemos como el horizonte, porque es que al niño le gusta, pero es que todo tiene un orden. Yo le decía mucho a mis hijos cuando estaban pequeños, mamá, yo me voy a ir a comer a la cama. Yo le dije, ¿usted cuándo ha comido en el sanitario? Todo tiene un orden, todo tiene un orden y cada cosa en su lugar, pero nosotros mismos dejamos que nuestros hijos sean desordenados y nosotros no cuidamos de todo lo que el Señor nos ha regalado. Dice uno que no nos gusta mucho, que es ser buenas mujeres, buenas creyentes, buenas en todo el sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque a veces es como que se nos trocan los cables y nos comportamos como inconversas en nuestro hogar. Entonces viene el dilema de que uno dice si es cristiano, no es cristiano, va a culto porque le toca, de verdad si se arrepintió. Usted ha encontrado esa clase de cristianos, ¿cierto? Que son de doble ánimo, dice la palabra del Señor, que son de doble ánimo, que hoy sí y mañana no. Yo los llamo los cristianos chinos. Dicen hoy sí, mañana no. Son los cristianos chinos. ¿Por qué? Porque en los hogares a veces encontramos eso, pero debe haber una persona buena en ese hogar, un árbitro. Cuando usted está en un partido de fútbol, a mí no es que me guste mucho el fútbol, pero con 4 hombres me ha tocado aprender un poquito. Entonces ellos se paran allá a mirar todas las faltas. Nosotros como seres humanos, hombre y mujer, ese hogar que usted está allá, usted como mujer, cabeza de hogar, debe ser como un árbitro en su hogar. Bueno, un árbitro bien bueno.
no un árbitro que se deje comprar por la situación, sino buena en el sentido de la palabra, que usted y yo ayudemos. Así como decía mi esposo, no eche tanta gasolina, echemos más bien agüita para poder que las cosas funcionen. Porque a veces no funcionan porque nosotros nos volvemos necias, nos volvemos insensatas. No somos sabias, como dice la palabra del Señor, sino necias o insensatas. Otra que no nos gusta mucho es sujetas a nuestros esposos. Y a veces da tanta lidia que nos sujetemos, que seamos obedientes a lo que el esposo nos está explicando por el bien de nosotras como mujeres. Y uno a veces recibe muchas quejas de esto, porque no, es que la mujer ya no era como primero, que como Ana, sí señor, ay no, es que son las mujeres de la Biblia que ellas eran las sujetas. No, nosotras que somos las hijas de Dios, que debemos de aprender a sujetarnos a ese esposo que el Señor nos regaló, amén. Y ahí viene todo el respeto para ellos. La palabra del Señor también dice que los hombres traten a las mujeres sabiamente. No solamente la sabiduría es para las mujeres, la sabiduría también es para los hombres. Y en ese conjunto de cada uno de nosotros tener como todos esos regalos que el Señor nos ha dado, ¿cierto? Porque son regalos de parte de Dios. Yo muchas cosas cuando yo me casé yo no sabía, porque uno se casa pensando en que solamente va a vivir de la chocolatina, los regalos del cumpleaños, un poco de cosas. Pero cuando uno ya se baja de la nube, entonces uno dice, el matrimonio es otra cosa, ¿cierto? Pero en ese matrimonio, como somos hijos de Dios, viene incluido tantas cosas bonitas que cada uno de nosotros tenemos que saber cuidar, ¿cierto? Así como cuidamos yo creo que casi todas en algún momento hemos tenido una matica para cuidarla. Y si uno no le echa agua, yo conseguí en estos días una en la Estrella Hermosa, son unas campanas así que cuelgan, pero esa matica tiene unas instrucciones y la muchacha me decía, no le puedes mojar las hojas, porque si las hojas se mojan, pudren, solo hay que mojarle allá en el ladito de la raicita, sí, con algo pequeño para que no moje las hojas. Y las hojas son inmensas, son grandísimas, son como de la familia de las violetas. Y yo le decía a mi esposo en esos días, vea qué tan tremendo, hasta una misma matica enseña cómo cada uno de nosotros debemos de cuidar, ¿cierto? De saber regar, de saber decir, porque a veces vienen las situaciones difíciles en medio de nosotros, es porque nosotros no sabemos decir las cosas. La palabra del Señor dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, porque uno con ira ofende a las personas y a los que más quiere. Porque yo creo que si uno tuviera una persona bien grosera de la calle y hasta armada, yo creo que usted se quedaba del miedo, hasta temblaba. Pero como nosotros nos acostumbramos a vivir ahí en un entorno familiar, a veces se convierten que las situaciones no son tan difíciles, a veces se hace más grande porque no se escucha la razón o no atendemos a lo que el otro nos quiere enseñar en ese momento. Entonces viene el momento difícil donde entonces nos quedamos enojados, entonces donde no nos hablamos, entonces donde le decimos al hijo, dígale a su papá, dígale a su mamá, llévele a su papá, llévele a su mamá, y todos se dan cuenta que estamos enojados. Pasaba muy frecuente con una familia que era muy amiga de nosotros, y una vez yo le dije, hermana, no trate así a su mamá, respétela. Es que yo no la trato mal. Y yo le dije, pero mire, acabo de responder, yo no estoy enojada. Y yo, pues estás enojada, porque uno a veces no reconoce los errores, y la palabra del Señor dice el salmista, ¿cierto? Líbrame de los que me son ocultos, porque hay cosas que uno no reconoce. Usted no reconoce. Cuando uno no reconoce que está mal o que esa situación a usted lo puso, le desubicó sentimentalmente, emocionalmente, no sé, entonces uno comete muchos errores. Y es ahí donde uno, como hay personas que no hablan, no piensan para hablar, sino que hablan para pensar. Y es ahí donde a veces quedan las familias heridas.
los hijos no quieren saber de nosotros, qué pereza mi mamá, es que ella no me sabe decir las cosas, qué pereza mi papá como dice las cosas. Entonces yo digo, decir las cosas de la mejor manera. ¿Cómo se la diría usted a otra persona que no es su familia? Porque uno siempre se pone como a analizar eso, ¿no? Porque a veces con los de uno los tratos son tan feos o las palabras son como tan hirientes, que yo le decía a mi mamá cuando me echaba cantaleta: "Ma, dame una pelita mejor, pero a mí no me diga más, es que ya me dijo", porque todo el día me decía lo mismo, todo el día, y eso me cogía y me decía: "Y Dora, y te dije, y Dora, y te dije", y yo, ay Dios, mamá, vea, grosera y todo, pero deme una pela, porque es que ya no la aguanto más. Porque cuando uno le dicen tanto una cosa, y más cuando es un adolescente, cuando a un adolescente le explican tanto que no entendió nada. Porque como dice mi esposo, los hombres cierran el cerebro y dicen: "No me dijo más nada, no me dijo más nada". Pero las mujeres nos da por alegar, por llorar, por un poco de cosas. ¿Por qué? Porque uno con una sola vez que le digan, yo creo que ya entendió. No, mire que el domingo vuelven y nos prediquen del pecado de la lengua. Y dicen: "No, este hermano Mariano sí fue que le pegó la aguja", ¿cierto? Porque eso fue tan claro, fue tan específico, más clarito no cantó la palabra del Señor. Entonces, eso a ninguno le gusta. Así pasa todas las correcciones o todo lo que usted quiere enseñar, enséñelo y espere que actúe. Porque a veces no esperamos que actúen los muchachos, ni que el esposo actúe de la esposa, sino que es que yo le dije a mi esposa y no hizo caso. Y no, espere que ella actúe. Es que cada uno tenemos personalidades diferentes. ¿Qué tal que fuéramos iguales? Qué pereza. Que todos fuéramos igualitos, ¿cierto? No, Dios nos dio a cada uno una personalidad y cosas que cada uno de nosotros tenemos que aprender a manejar con la ayuda de nuestro Dios. ¿Cuántos decimos? Gloria a Dios. Entonces la palabra del Señor dice que seamos sujetos a nuestros esposos, y dice: ¿por qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Que no hablen mal de nuestro Dios por nuestra forma de actuar, por nuestra forma de dirigir. Dios siempre escogió a personas adultas para dirigir una familia. Por eso ahorita es tan difícil cuando uno ve niños viviendo juntos. Un niño de 14 años con una niña de 14 con un niño de 16. No han salido del colegio, no saben siquiera para dónde van, pero traen niños a este mundo. Entonces son niños cuidando niños, y eso es tan difícil. Porque si a mí me dio lidia que el primer hijo lo tuve a los 18, yo decía: "Oye, este sí es mío". No, es que yo ahora me metí en esta vaca loca. ¿Por qué? Porque yo estudiaba, me casé, me estudié. Entonces uno quiere hacer de todo y uno mismo se mete en un poco de cosas que ese no es el orden. Pero la mamá le decía, le insistía: "No se case, no se organice todavía, espere". Y uno: no, yo no voy a esperar porque yo no me voy a quedar beata, porque bueno, uno saca todas las excusas. Pero cuando uno coge una responsabilidad, a difícil que se le hace, porque uno quiere ser un profesional y quiere ser madre de familia. Y lo puede hacer, pero le queda muy difícil, porque hace una cosa, cuida una cosa o descuida la otra. Siempre pasará así. ¿Por qué? Porque hay cosas que requieren de mucho tiempo, de mucha dedicación, y un hogar necesita de mucha dedicación. Y las niñas de ahorita piensan que eso no es sino irse con el marido y viajar, y bueno, claro que ahorita la moda está tan moderna que los hijos son gatos y perros. Entonces, pues será hasta muy fácil la vida. Pero déjeme decirle que la familia es tener sus hijos. Yo no me veo por allá vieja cuidando un gato. Pues primero porque gracias a Dios no me gustan las mascotas. Pero los que les gustan, yo digo, yo no me veo por allá sacando un perro, no, yo no. Pues no es mi ilusión, no es mi forma de ser. Pero uno ve muchos jóvenes ya con los gaticos y los perritos, porque no, qué pereza que un niño llore. Pero la vida real de la familia son sus hijos. Esa es la herencia de Jehová, dice la palabra del Señor. Vamos a leerlo ahí en el Salmo 127, que dice la palabra del Señor que si Jehová no edifica la casa, en vano
trabajan los que la edifican, ¿cierto? Salmo 127 dice la palabra del Señor y habla también de los hijos ahí muy bonito. Cada uno toma sus decisiones y pienso que eso uno se lo deja al Señor, pero Dios sí tiene como unas normas específicas y dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Dice, por lo demás es que te levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Y dice el verso 3, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Y dice cómo son, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Entonces bienaventurados seremos. ¿Por qué? Porque son nuestros hijos, es nuestra herencia que el Señor nos regaló y hay que cuidarlos, hay que dedicarles tiempo. ¿Por qué? Porque eso nos lo regaló Dios a nosotros y es la responsabilidad nuestra, no de otra persona, es de nosotros, y es el regalo que el Señor nos ha dado a cada una de nosotras como mujeres. Entonces qué bueno, mi querida hermana y hermano, que Dios nos ha regalado todas estas cosas, es para que cuidemos de ellas, para que de verdad nos pongamos en la brecha y le digamos al Señor, ¿qué puedo hacer todavía en mi hogar? ¿Qué puedo hacer todavía en la vida espiritual de mi esposo, aunque sea inconverso, de mi esposa, aunque sea inconversa? Porque a veces no se arrepienten algunos porque damos muy mal testimonio o porque los queremos traer a la fuerza, pero déjeme decirles, siempre digan en sus oraciones por sus hijos, por su esposo o esposa inconversa, dígale, Señor, yo hablo al oído, pero qué bueno que tú hables al corazón. Amén. Que le da mucha pereza cuando le dice un versículo, escríbaselo en un cartelito allá cerquita de la nevera o en el closet donde él está. Que su hijo no se quiere aprender un versículo, colóqueselo por allá, donde él lea la palabra de Dios constantemente. ¿Por qué? Porque a veces eso se ha perdido en los hogares. Se encuentra de todos los adornos en los hogares, menos los versículos, menos un cuadro bonito. Ya no, eso es mandado a recoger. Pues la palabra del Señor dice en Deuteronomio que cuando estés por el camino, cuando te levantes, cuando te acuestes, en todo tiempo nos manda que hablemos de que Dios es real. Cada uno recibimos al Señor en nuestro corazón cuando disponemos nuestra mente y nuestra vida para Él, pero muchas veces se nos pierden nuestras familias porque no hay una palabra de aliento en nuestro hogar, porque no hay una palabra de sabiduría, porque no hay algo que usted le diga. Cuando a mí me pasa con Samuel, que se levanta malgeniado de 13 años, que él no sabe ni qué quiere, ni cómo es, ni para dónde va, yo le digo, dígale, el Señor todo lo puede en Cristo que me fortalece. Vea, papi, cuando uno se pone malgeniado es porque está uno alejado de las cosas de Dios. Porque cuando usted se levanta pensando en que Dios es lindo, que Dios le regaló este día maravilloso, así está cayendo ese aguacero, que bueno, tantas cosas bellas que el Señor nos da, que nos levantamos y respiramos. Entonces uno dice, gracias Dios, porque tú eres maravilloso. Por eso en esta noche le vamos a dar gracias a Dios por esa familia que tú y yo tenemos, que es nuestro Dios el que nos la regaló y que nosotros tenemos que cuidarla diariamente, así como cuidas el gatico, el perrito, la matica, todo lo que tenemos alrededor, más hay que cuidar nuestra familia, porque es lo que nosotros tenemos que darle cuenta a nuestro Dios, son nuestros seres queridos. Entonces qué bueno que usted y yo estemos en pie en esta noche y le digamos al Señor que queremos ser esas mujeres sabias, esas mujeres entendidas, como la hermana leía ahorita cuando preguntó del libro de Proverbios. En el libro de Proverbios, el capítulo 31, dice unos versos muy lindos de la palabra del Señor, donde nos llama que somos mujeres virtuosas, y dice que mujer virtuosa, ¿quién la hallará?
porque su estima sobrepasa largamente las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancia. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Y dice que busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Las mujeres tenemos que trabajar en todos los aspectos de la vida, en todos. El Señor nos dotó de todo eso, en los sentimientos, en la fe, en la sabiduría, en todo nos toca a nosotras como mujeres, porque Dios nos dotó de todo eso. Un hombre, en el momento en lo que está haciendo, eso hace, con su razonamiento, con su sabiduría, eso hace. Pero las mujeres Dios nos dio, usted es capaz de voltear una arepa y saber que la lavadora se le va a ir sin centrifugar, sin echarle el soflán. Usted es capaz de estar montando la olla y estar cuadrando el niño para mandarlo para el colegio. Usted en un momento, usted puede hacer muchas cosas. Entonces hoy más que nunca digámosle al Señor: Señor, yo quiero ser esa mujer hoy, que tú me renueves mi mente, mi corazón, y yo pueda ser esa mujer virtuosa siempre, que sea una mujer y un hombre de admirar en ese hogar, que no seamos esas personas que nuestros seres queridos no nos quieren ver, sino que sean las personas que digan: ay, tan rico mi mamá como es, o mi tía o mi abuela, ella es una bendición. Vamos a decirle al Señor: gracias, gracias porque tú has sido tan bueno con cada uno de nosotros. Señor Jesús, maravilloso Dios, tú nos has entregado, Dios mío, tantas responsabilidades, pero a la vez nos ponemos a mirar y son tan fáciles de hacer, Jesús. Es que necesitamos, Señor, hoy más que nunca, sabiduría y ser constantes, Señor, en lo que emprendemos, porque tú nos das, Señor Jesús, esa facultad, nos das las fuerzas, nos das el poder, nos das la sabiduría. Bendice, Señor, tu iglesia, bendice cada hogar, Señor, cada hombre, cada mujer, Señor, estas mujeres que son cabeza de familia, Señor, que tú, Señor, también las has dotado de tantas cosas. Bendice, Señor, nuestro esposo, bendice cada hermano, cada joven, cada adolescente, Jesús. Estas parejas, Señor, que comienzan una vida de pareja, que tienen tal vez dificultades en tantas cosas, pero que tú hoy nos has enseñado a vivir sabiamente, a vivir respetuosamente, a vivir, que nos regalemos mucho de tu amor, que nos regalemos mucho de tu gracia, porque tú, cuando nos regalas todas estas cosas, podemos vivir, podemos sentir que tú eres fiel. Gracias, Señor, porque tú eres bueno en gran manera, mi Señor. Guarda, guarda, Jesús, guarda el buen depósito que hay en cada corazón. Bendice tu pueblo, Jesús. Guarda nuestros niños, guarda nuestros jóvenes, que puedan sentir, Señor, que cada día que pasa tú estás a su lado. Tú estás las 24 horas del día cuidando y redarguyendo en cada corazón todas aquellas cosas que impiden, oh Dios, que podamos acercarnos a ti, Dios mío. A tu nombre la gloria, mi Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por cada hermano, por cada amigo, Señor. Gracias, Jesús, gracias, Señor. Límpiame, Señor. Oh, maravilloso Dios, maravilloso Dios.